de nuestro Señor Jesucristo. Hay países donde la persecución está tan arraigada, pues que los siervos de Dios son asesinados solamente por predicar el Evangelio. Hay países tales como en el Medio Oriente, ya sea Arabia, Corea del Norte, entre otros, donde la persecución está tan arraigada que es un delito predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestros hermanos están sufriendo, están padeciendo persecución a manos del gobierno en aquellos países. Y ese es el caso de la noticia que traemos en esta hora, que lleva por título que misioneros fueron asesinados por Boko Haram frente a su iglesia y vecinos. Esto sucedió en Camerún, donde unos misioneros fueron asesinados. Y como dije anteriormente, pues la persecución está incrementando. Ciertamente hay países donde el predicar el evangelio, pues no hay persecución por predicar el evangelio, tienen la libertad de predicar el evangelio, pero hay países donde la persecución está tan arraigada porque hay creencias, hay doctrinas que son obligatorias. Tenemos, por ejemplo, países orientales donde el islamismo está tan arraigado que predicar la doctrina de Jesucristo o el evangelio de Jesucristo, pues es un delito. Los llevan a la cárcel, los torturan, los asesinan, entre otras cosas. Y misioneros están ofreciendo su vida por llevar el evangelio. ¿Es pecado o es delito para aquellas personas o los gobiernos cargar una Biblia, llevar una Biblia y enseñarle a otro el camino de salvación, el cual es Jesucristo? Para estos es un delito. Pero sabemos que para ellos es, aunque sea un delito para ellos, el Señor Jesucristo nos encomendó predicar el evangelio. Y si el Señor nos encomendó predicar el evangelio, pues tenemos que predicarlo. Como dije anteriormente, hay países donde no es un delito predicar el evangelio, y debemos aprovechar esa oportunidad que se nos da para llevar ese mensaje de salvación. Vayamos a la nota a ver cómo dice. Dice: facilitadores de un programa de alfabetización de la Sociedad Bíblica de Camerún fueron asesinados por el grupo terrorista de Boko Haram hace unas semanas, intensificados los ataques que recibe la comunidad, intensificando los ataques. Dado a entender que hay ataques, que en este lugar de Camerún ya existe la persecución, porque Camerún es un país donde el islamismo está arraigado, y es la doctrina que se tiene que seguir, según ellos. Ya hay misioneros, hay cristianos que están siendo perseguidos por predicar el evangelio, o incluso por recibir a Cristo. Hay lugares donde las personas se convierten a Cristo y los propios familiares los llevan a la cárcel, solamente por aceptar a Cristo y por dejar esas creencias musulmanas, el islamismo. Solamente por ello los entregan sus propios familiares, o incluso los propios familiares llegan a entregarlos a las autoridades o a asesinarlos. Es algo triste lo que están padeciendo nuestros hermanos en Cristo de aquellos países, lo cual no sucede acá en el occidente. Hay ciertas regiones donde sí pasa. Por ejemplo, hay lugares donde sí sucede, donde gobierna el catolicismo romano, tales como en pueblos. Por ejemplo, tenemos, en México, donde hay pueblos donde está arraigado el catolicismo. Entre otras partes, quizás yo desconozca, pero hay pueblos donde está arraigado también el catolicismo u otra religión, y prohíben la evangelización de la palabra del Señor. Pero vamos a centrarnos ahorita en Camerún, donde está arraigado el islamismo. Esa gente son perseguidas y asesinaron a estos misioneros que llevaban el evangelio
el Señor. Tras una pausa de 2 años con ataques, Boko Haram volvió a perseguir a cristianos y sus militantes están matando a muchos de ellos. Recientemente, los casos que más resaltan son los de estos dos facilitadores de alfabetización cristianos. Dice, tras una pausa, o sea, estos ataques los habían pausado 2 años, pero ya se volvían, ya estaba la persecución desde antes, pero volvieron a perseguir a los cristianos otra vez y los están asesinando. Y los casos que más resaltan son los de estos misioneros que eran facilitadores de alfabetización a cristianos. Pertenecientes al programa mencionado de la Sociedad Bíblica de Camerún en el idioma Parwa, Jonás, de 42 años y líder de su iglesia, murió en agosto mientras cuidaba de su iglesia. En la noche, los terroristas lo mataron delante de sus otros compañeros. No tuvieron misericordia, no tuvieron compasión y los están matando enfrente de los propios compañeros. Dice que murió mientras cuidaba de su iglesia en la noche. Boko Haram suele aparecer en las aldeas alrededor de las 10 de la noche. Así que cuando llegó a las 11, los guardias pensaron que no vendrían. Así que se quedaron dormidos. No dispararon al aire ni incendiaron antorchas, lo que suelen hacer, por lo que Jonás fue tomado por sorpresa mientras dormía. Los dos lograron escapar, pero Jonás recibió 2 disparos en la cabeza, dijo Patrice, una vecina que fue testigo de lo ocurrido. Ahí está resaltando lo que sucede con cómo trabajaba este grupo, que trabajaba de la noche y le dispararon a este varón 2 disparos. Es algo triste lo que está pasando. La verdad, lo deja uno perplejo lo que están sufriendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay países donde no se intensifica la palabra del Señor. Esto nos lleva a un recuento que ¿acaso tendrá el Señor que hacer algo para que en países donde no hay persecución se ponga a predicar más el Evangelio, o tendrá que el Señor traer una persecución para que se expanda aún más el Evangelio? Porque nos lleva el recuento de la iglesia, por ejemplo, la iglesia primitiva, libro de los Hechos. Los apóstoles o la iglesia pensaban que solamente era en Jerusalén se iban a expandir el Evangelio. Pero, ¿qué sucedió? Llega la persecución, se levanta Saulo, que después el Señor lo llama a ser el apóstol Pablo, y comienza la persecución contra la iglesia. De ahí los persiguen, empiezan a perseguirlos. Esa es la palabra que son, los apóstoles también son esparcidos por todos lugares y empiezan a predicar la palabra del Señor. Matan también al siervo Esteban y comienza Saulo a perseguir a los cristianos. Ellos son esparcidos, pero dice la palabra del Señor que con los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Entonces, hay lugares, vuelvo y repito, donde hay libertad para predicar el Evangelio. Lamentablemente, no se está haciendo. No se está haciendo porque hay veces que se confía mucho y no se está guardando el mandamiento que el Señor dejó: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ese mandamiento a veces se está pasando por alto, no se está haciendo. El Señor dijo que teníamos que ir y predicar ese Evangelio. ¿Acaso el Señor tendrá que levantar otra persecución para que se vaya y se predique este Evangelio? ¿Se predique a las almas? Nuestros hermanos en aquellos países están sufriendo, pero ellos siguen predicando el Evangelio. Lamentablemente hay personas que no están acatando el llamamiento que el Señor dejó. Todo esto que está sucedido también
son indicios también de que el Señor ya está a la puerta. Las persecuciones indican que el Señor ya está a la puerta porque es bíblico que vendrían persecuciones. Es profecía bíblica que nos despreciarían por causa del Evangelio. Pero, ¿será que el Señor tendrá que hacer algo para que vayamos a predicar el Evangelio? No digo que no se esté predicando, pero digamos con más intensidad. A lo que me refiero, con mayor intensidad. Lo propaguemos, ya sea al vecino, ya sea por las calles, incluso para congregarse, porque podemos, incluso yendo al tema, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esta pandemia que está sucediendo del COVID-19, muchos la tomaron por excusa para no ir a un templo. Diciendo, no, en ese templo me va a dar COVID, me va a pegar el COVID. Pero eso es solamente una excusa que le mete el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha metido eso para hacerles creer que allí les va a pegar esa pandemia. Esto lo ha metido el enemigo para enfriar a la gente. Pero ¿acaso el Señor tiene que traer una persecución para que esta gente entienda y comprenda que solamente en Jesús está la victoria y Él es el único medio para ser salvo y que solamente Jesús es el único camino al cielo y Jesús manda que prediquemos la palabra y que cumplamos sus mandamientos? Pues todo esto hay que tenerlo pensando por obra y no tenemos que esperar a que el Señor levante una persecución, sino a cumplir los mandamientos que el Señor nos dejó en su santa y divina palabra. Sigamos leyendo esta nota. Dice: el hombre dejó 7 hijos, lo que dejó este varón, y una esposa. Su comunidad lo estimaba a gran manera y se perdimos el motor de la iglesia, un hombre muy dinámico y servicial, facilitador excepcional y diligente, que realmente sabía cómo enseñar. Es gracias a él que muchos cristianos aquí pueden leer y escribir. Este era un varón que le estaba enseñando a la iglesia a escribir. Pues dice que perdieron el motor de la iglesia, un hombre dinámico. Quizás este varón era líder de la iglesia. Sabemos que el líder de la iglesia es Cristo principalmente, pero cada iglesia tiene su pastor. Pero es algo triste lo que está sucediendo allá. Dice: la comunidad cristiana construyó una cabaña para la familia de Jonas en lo alto de una montaña, lo que imposibilita que este grupo pueda atacar a la esposa y los hijos. Uno de los ayudantes cuenta que la familia vive muy precariamente y uno de los hijos tiene heridas purulentas que no han podido sanar debido a la falta de recursos. 40 días después de esta muerte, Joseph también murió en manos del mismo perseguidor. Al igual que Jonás era integrante del programa de alfabetización. El hombre dejó 8 hijos huérfanos y una esposa. Es tremendo lo que está pasando, como la familia está quedando sin... Las familias también están quedando viudas las esposas y los hijos huérfanos. Los aldeanos se escondían en cuevas. Uno de los hijos, José, estaba enfermo y lloraba, temiendo que lo descubrieran. Algunos de los residentes le pidieron a José que se llevara a su esposa e hijos y regresara a su cabaña. Fue entonces cuando el grupo los encontró. Su esposa logró escapar con el niño, pero José no. Perdimos a uno de nuestros mejores maestros de alfabetización, dijo Marcelo, uno de los testigos y amigo de ambos fallecidos. La Sociedad Bíblica de Oración pide clamor para protección para sus colaboradores, ya que lamentan este suceso y no hay ningún tipo de protección para los habitantes. Después del homicidio de los 2 miembros de nuestro equipo, que eran los responsables de preparar la comunidad para la llegada de la Biblia, nuestra tarea se vuelve aún más urgente, dijo el secretario general de la Sociedad Bíblica de Camerún. Es tremendo. Todos están padeciendo. Pedimos oración por nuestros hermanos y hermanas que hablan para que Dios intervenga en personas que a sus hombres y todos aquellos en el extremo del norte que están luto por las acciones de Boko Haram, agregó. Están pidiendo la oración y es verdad, porque
Como cristianos debemos orar por todos nuestros hermanos alrededor del mundo para que el Señor fortaleciendo a aquellos que padecen persecución. Si en nuestro país no padecemos persecución, bueno, pues prediquemos el Evangelio y oremos por los que padecen. Dice la palabra del Señor que oremos los unos por los otros y debemos orar, ¿cierto? Los unos por los otros. Lamentablemente hay muchas iglesias que han sacado la oración ya de los templos. Se puede decir sus cultos los han sacado y solamente se dedican a la alabanza y a la predicación de la palabra, pero no le ponen mucho énfasis a lo que es la oración, en lo que la oración tiene poder. Aquí vemos la imagen de los dos misioneros, cómo perdieron la vida en manos de este grupo. Pero nuestro deber es orar por los hermanos que padecen persecución. Si no hay persecución en nuestro país, pues aprovechemos el tiempo, prediquemos la palabra y oremos por los que están padeciendo persecución, que sea el Dios Señor fortaleciéndolos. Si el Señor permitió que sucediera esto, el Señor conoce los motivos, no vamos a juzgarle y a preguntarle, a decirle, Señor, ¿por qué permitiste? Él sabe por qué hace las cosas. Su tiempo en esta tierra había culminado, como por ejemplo en el caso de Juan el Bautista. El Señor permitió que Herodes le cortara la cabeza. ¿Por qué? Su tiempo, su predicación había terminado en esta tierra. El Señor permitió que llegara a su santa y su divina presencia. No juzguemos tampoco, cuestionemos, mejor dicho, al Señor por qué permite las cosas. Él sabe por qué las permite. Nuestro deber solamente es orar por las almas perdidas, por las almas perdidas sí, pero también orar por las personas que están llevando ese mensaje y están padeciendo persecución, por nuestros hermanos allá que están padeciendo persecución, porque es algo terrible lo que están padeciendo solamente por predicar a Cristo. Pero no debe de extrañarnos, pues es bíblico que todo esto sucedería en los postreros tiempos, cuando la venida del Señor se acercara, y la venida del Señor está más cerca de lo que creímos. Bueno, hermanos y amigos, gracias por llegar a esta parte del video. Dios te bendiga. Si le gustó este video, yo le pido que le dé un me gusta y se suscriba para que no se pierda ninguno de los videos. Dios le bendiga y sigamos adelante en los caminos del Señor. Nos vemos en el siguiente video.